Pues bien, muy buenas noches, mis amados hermanos. Les damos la cordial bienvenida el día de hoy. Miren qué rico en realidad terminar esta semana laboral con broche de oro, ¿verdad? Aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. Y es el primer viernes del mes de junio, ¿verdad? Entonces le decimos, Señor, desde los primeros días, la primera semana, te la ofrezco, Señor, ¿verdad? Quiero aprender cada día más de ti. Así que les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a usted que está del otro lado del dispositivo. Créame que ha tomado la mejor opción. El, en un ratito de alejarnos del televisor, de alejarnos, quizá no del celular, porque a lo mejor en su dispositivo usted nos está siguiendo, nos está escuchando, ¿verdad? Pero qué mejor que a la palabra y a la luz del Señor. Así que yo le pido, por favor, que prepare su corazón, ¿verdad? El Señor tiene algo especial para nosotros el día de hoy, como todos los días, como todos los viernes, ¿verdad? Pero hoy es un estudio muy especial que vamos a ver al Salmo 51. Es el salmo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que prepare su corazón, ¿verdad? Deje por un lado todo lo que viene entorpeciendo su paz, ¿verdad? Dígale, Señor, este momento, esta hora yo te la quiero entregar a ti. Habla en mi vida. Dejo por un lado mis problemas. ¿Qué quieres enseñarme el día de hoy? Prepara tu Biblia, prepara tu cuaderno de notas, ¿verdad? Para anotar lo que el Señor tiene para ti. El Señor puede hablar a tu vida, ¿verdad? A través de la palabra y tú la vas a ir anotando. Así que, sin más, quiero presentar el día de hoy a nuestro amado y querido pastor desde la ciudad de Coatepeque, Pastor Hamlet. Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, Dios les bendiga. Ahí, por la gracia de Dios, estamos bien y más aún escuchando ahí los buenos conceptos que tienen, porque antes de que yo entrara acá a la pantalla estaban hablando muy bien de mí, hermana Rebeca y hermana Susi, pero Dios les bendiga. Hay que sonreír, ¿verdad? Hay que sonreír y es un gusto estar compartiendo con ustedes. Gracias, Pastor Hamlet. Para nosotros también es un gusto tenerlo con nosotros y que el Señor lo use y que siga siendo ese canal de bendición para cada uno de nosotros. Y también tenemos a nuestra amada hermana Becky. Buenas noches, Becky, bienvenida. Buenas noches, hermana Susi, qué alegre la verdad, siempre es un gusto poder compartir este tiempo y saludarnos y poder sonreír como dijo el pastor, ¿verdad? Llegado a este momento, casi cerrando una semana más, pero tomados de la mano del Señor y permitiéndonos sonreír en familia, que eso es lo más lindo. Amén. Yo siempre he dicho que yo tengo dos familias. Tengo mi familia espiritual, ¿verdad? Que es la viña, siempre lo digo, ¿verdad? Por eso siempre cuando saludo familia viña, porque para mí eso es, ¿verdad? Entonces, ahorita antes de entrar a la actividad como tal, nos reíamos, va como toda familia, ¿verdad? Pero nos sentimos sumamente en familia como tal, ¿verdad? Entonces, y más aún cuando estamos en coinonía y que nuestro actuar y nuestro sentir va de la mano del Señor, ¿verdad? Creo que eso es lo mejor y lo ideal y que compartimos ese mismo sentir. Así que vamos a poner en las manos del Señor esta actividad, ¿verdad? Que sea el Señor que hable a través de sus siervos, Pastor Hamler, hermana Becky, que el Señor los use, ¿verdad? Que sigan siendo ese instrumento y ese canal de bendición para cada uno de nosotros y que sea el Señor que a través de ustedes. Así que, hermana Becky, te cedo el espacio para que nos acompañes y nos dirijas en oración para esta actividad del día de hoy. Claro, oremos juntos. Padre que estás aquí con nosotros, gracias por lo que tú has hecho con
cada uno, Señor, de nuestras actividades, con cada una, Señor, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Gracias por tomar tu lugar, Señor, y actuar y llevarnos, Señor, por ese camino que necesitamos caminar tomados de tu mano. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias, Señor, en las que nos movemos, podemos llegar a este momento y decir, Señor, hasta aquí tú has estado con nosotros, porque hemos visto tu mano, Señor. Si hemos tenido momentos difíciles, tú has estado con nosotros, Señor, y eso ha quietado nuestro corazón, nos ha traído paz, Señor. Y también reconforta nuestro corazón tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, nos recuerda que tú la dejaste, Señor, para nosotros, para confortar nuestros corazones, para fortalecerlos, Señor, para animarnos y para guiarnos también, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esta noche pueda guiarnos, pueda ayudarnos a entender, Señor, y pueda convencernos, Señor, de lo que tú mismo has traído esta noche. Bendice, Señor, a cada uno, Padre bueno, por lo que estás haciendo, por tu palabra, Señor, y que tu mismo Espíritu Santo, Señor, en cada uno pueda abrir el entendimiento, Señor, para que podamos aprender, Señor, y enriquecer este tiempo, Señor, porque en este tiempo, Señor, de donde tenemos muchos retos, Señor, necesitamos ser creyentes, Señor, en ti, creyentes firmes, Señor, que tú levantas, Señor, teniendo en cuenta tu palabra, Señor, porque esa palabra es una verdad para nosotros en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que están conectados, Señor, que tú mismo, Señor, puedas traer y hablarnos a través de cada uno, Señor, donde haya una familia hoy representada, Señor, donde se busque tu nombre, tú puedas usarlo, Señor, para bendecir este live. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué rico, ¿verdad? Qué rico tener esta comunión con el Señor. ¿Saben cómo lo asocio yo? Como cuando uno se junta con alguna amiga, ¿verdad? Y se sienta a tomar una tacita de café y mira, que me pasa esto, que mira, que vos qué decís, ¿verdad? Así me siento cada vez que hacemos este evento, ¿verdad? Y yo digo, como aquella convivencia, aquella plática con el Señor, ¿verdad? Que Él nos habla a través de la palabra, ¿verdad? Y todos sabemos que Él puede hablar de diferentes maneras, algún pensamiento que se nos venga a la mente a través de una persona, a través de un canto, en fin, el Señor puede hablar de diferentes maneras. Así que, mis amados hermanos, disponga su corazón porque el Señor tiene algo especial para usted el día de hoy. Lo creemos y lo confesamos y de mi parte estoy en la mejor disposición de atesorar lo que el Señor tenga para nosotros. Y el día de hoy, como les comentaba a un inicio, vamos a hacer el estudio del Salmo 51. Y dice que es el arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Imagínense, todos los que de una u otra forma sentimos que hemos contristado al Espíritu Santo, ¿verdad? O a veces nos autolaceramos, ¿verdad? Pero dice que el Señor tiene piedad de nosotros. Pero voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro pastor Hamlet para que iniciemos el estudio de esta maravillosa palabra el día de hoy. Amén, muchas gracias. Ahí, como dice el pastor Ángel, si no has sonreído, sonríe. Amén. Pero pidámosle al Espíritu Santo que podamos disponer nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo y que podamos ser receptivos a la enseñanza de esta noche. La verdad, por favor, no perdamos de vista esto, que siempre debemos de venir con la expectativa de qué nuevo tiene el Señor para nosotros. Acá todos aprendemos, todos vamos a crecer y es necesario pues que nos sometamos a la guianza del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos tuvimos la oportunidad de leer el Salmo número 51 y si nosotros leemos el Salmo, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, dice, ¿verdad? Pero dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea que era necesario que se acercara el varón de Dios, ¿verdad? El hombre de Dios para hablar con David. Pero cuando nosotros leemos el Salmo número 51, también debemos de ir al cimiento, debemos de ir a la causa, debemos de ir al motivo. Y entonces
Esto está escrito en la segunda carta, en el segundo libro de Samuel, perdón, el segundo libro de Samuel, capítulos número 11 y 12, y ahí narra la historia, ahí nos cuenta qué fue lo que pasó. Y entonces cuando nosotros leemos segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo número 12, podemos hacernos una idea de cómo probablemente estaba el rey David en ese momento, ¿sí? Angustiado, triste, apenado, había mucho dolor, había incertidumbre en él. Y entonces, si estuviéramos ahorita, digamos, se nos presentara la oportunidad de filmar una película o de escribir un libro o algo así, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender de todo lo que leemos en la Escritura y llevarlo a la práctica. Entonces, probablemente, mire, en el caso mío, si me dijeran, ¿qué nombre le pondría a la película, verdad? Yo le diría El poder corrompe, ¿sí? Una historia de adulterio, intriga y asesinato. ¿Sí? Entonces, debemos de nosotros entender lo que la Biblia dice, no solamente leer qué es lo que dice cierto capítulo, sino que ir al cimiento, ir a la base, y entonces para poder nosotros entender. Entonces aquí nos dice que este salmo fue escrito por David, el rey David, después que se llegó a Betsabé, y todos hemos leído la historia de David y Betsabé, ¿verdad? Entonces ahí dice en el segundo libro de Samuel dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo, oiga, el segundo libro de Samuel, capítulo 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dice que él envió a su ejército, ¿sí? Pero él se quedó en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que él no estaba vestido para la guerra, no tenía la armadura que usaban los soldados para ir a la guerra, él estaba desprotegido. Entonces yo empiezo a entender este Salmo 51, dice, ¿a cuántos nos puede pasar que nos olvidamos de ponernos la armadura de Dios y nos exponemos, nos arriesgamos a perder la confianza, a perder la protección, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de buscar el rostro del Señor, dejamos de buscar esa comunión con el Espíritu Santo, y entonces corremos ese riesgo porque estamos débiles espiritualmente. Entonces, perdone que yo inicie de esta manera, pero es necesario que nosotros nos ubiquemos en la palabra y veamos las consecuencias de nuestra debilidad espiritual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos descuidamos, amados hermanos, vamos a estar débiles espiritualmente, y entonces las pruebas, las luchas van a venir y probablemente no las vamos a poder superar, ¿sí? Entonces, viene acá el Salmo, el Salmo 51, y viene el rey David reconociendo que había fallado después de que vino el varón de Dios y le amonestó y le dijo todo lo que era de parte de Dios, pero yo me imagino el sufrimiento, la tristeza por haberle fallado a Dios. Y viene el rey David y escribe, escribe, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Hasta acá en el versículo número 6, el rey David lo que hace es humillarse, reconocer que falló. Amén. Reconocer que falló, pero ¿sabe usted? Me llama la atención esto y me gusta, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que venir acordarnos lo que dice San Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. David lo que hizo fue buscar la presencia de Dios. David lo que hizo fue buscar la fuente inagotable de misericordia y no fue con el vecino a contarle su problema. No fue con el consejero, no fue con el primer ministro, no fue con el comandante del ejército, sino vino delante de Dios. Y entonces, amados hermanos, esto a nosotros nos sirve de base para saber que tenemos acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y es única y exclusivamente a Él a quien nosotros podemos acudir, ¿verdad? Leemos la Biblia, escuchamos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios y mire, si nosotros lo queremos traer a nuestra vida, si nosotros lo queremos traer a nuestros días, si nosotros lo queremos traer a esta época, en Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, en David hubo un arrepentimiento. Amén. Cuando él reconoció su pecado, cuando él tomó, perdone la expresión, tomó conciencia de lo que había hecho, pero cuando también él entendió muy bien que no podía acudir a alguien más fuera de Dios, se humilló delante del Señor, ¿sí? Y entonces él le está dando a entender a Dios que su vida depende completamente de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos el Salmo 51, podemos aprender muchas cosas, ¿sí? Y él dice, ten piedad de mí, oh Dios. Esto nosotros lo podemos entender como la oración de un hombre que sabe que ha pecado y ha dejado de autojustificarse, que es lo que muchas veces nosotros hacemos. Es que fíjese que me pasó, es que viera que me sucedió, es que fíjese que todo, mi jefe, que mi esposo, que mi esposa, empezamos a autojustificarnos y queremos esconder nuestro pecado en la justificación o en la autojustificación. Entonces, ese es el primer error que nosotros tenemos. Queremos, agarrar una chamarra y cubrir nuestras propias decisiones. Empezamos a autojustificarnos, amados hermanos, en lugar de reconocer que verdaderamente somos débiles espiritualmente. ¿Por qué? Porque hemos dejado de buscar esa comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al segundo libro de Samuel y vemos de que ahí dice que cuando todos los reyes iban a la guerra, el rey David se quedó en Jerusalén. Él no estaba preparado para la guerra. Y nosotros cada día, cada mañana, a cada instante, nosotros debemos de mantener, debemos de estar vestidos con esa armadura de Dios, amados hermanos. ¿Sí? Debemos de estar atentos, porque definitivamente nosotros sabemos que nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda viendo a quién devorar. Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente.
A mí me gusta mucho leer el libro de los Salmos, me gusta leer la Biblia. Dios me ha permitido en estos años leer la Biblia completa. Empiezo el 1 de enero y termino el 31 de diciembre, pero algo me ha llamado la atención y me llama a la reflexión y me pone ya el semáforo en amarillo, que el año pasado, el año 2021 y este año 2022, porque tengo que ser sincero, he descuidado un tanto la lectura de la palabra. Entonces, amados hermanos, tengamos mucho cuidado, porque David se fijó en Betsabé, y nosotros probablemente lleguemos al extremo de fijarnos en las ganancias deshonestas. Probablemente nos llame la atención el dinero fácil, o probablemente hagamos algo que nos aleje de la presencia del Señor. Recuerde que tomamos decisiones muchas veces, pero la Biblia en Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, este Salmo 51 a mí me llama a la reflexión, porque de verdad yo estoy seguro, mejor hablo por mí mismo. Han habido momentos de angustia, han habido momentos de tristeza, han habido momentos de sinsabores, han habido momentos de qué va a pasar, pero es donde yo debo reflexionar y debo preguntarme qué estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, hay varios salmos penitenciales, ¿verdad? Está el Salmo 32, está el 104. Entonces, amados hermanos, que la enseñanza, o sea, la palabra de Dios, nos ayude a saber tomar decisiones, ¿sí? Que estén de acuerdo o que estén en comunión nuestros deseos con nuestras decisiones, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Pero no podemos desear una cosa, no podemos decir otra cosa y no podemos hacer algo totalmente diferente. Amén. Entonces, esta oración de David es la oración de un hombre que sabe que ha pecado y que ha dejado de autojustificarse. ¿Sí? David, ¿qué pidió David? David pidió piedad. Él sabía que solamente de la mano de Dios, sabía que solamente del corazón de Dios podía nacer el perdón de su pecado. Él pidió piedad, ¿sí? Entonces, el pacto de misericordia de Dios es grande para con nosotros. Amén. El pacto de la misericordia de Dios es grande para con nosotros. Dice él, dice David, aquí nos habla, dice, conforme a la multitud de tus piedades. Nosotros últimamente hemos escuchado, dice alguien que está asustado o que tiene miedo de acercarse y de aceptar a Jesucristo porque tiene muchos pecados. El temor de nuestros pecados nos aleja de la multitud de la misericordia de Dios. Entonces, sabemos de que nosotros, amados hermanos, debemos de acercarnos a Dios, ¿sí? Y pedirle a Dios, a Él únicamente, que conforme a la multitud de sus piedades, de su misericordia, perdone nuestros pecados, borre nuestras rebeliones, ¿sí? Porque yo leía un poquito, decía que esto de pecado puede manifestarse como rebelión
como deshonestidad, como hipocresía y falsedad. Entonces, a mí me parece interesante este Salmo 51, pero es alguien que verdaderamente reconoció su pecado única y exclusivamente delante de Dios. Lo cubrió, un tiempo lo cubrió, un tiempo lo escondió, ¿sí? Pero, amados hermanos, yo cuando leo este Salmo, cuando leo la historia de David y de Betsabé, desde hace muchos años yo le puse por título a esto: el poder corrompe. Y debemos de tener mucho cuidado. Amén. Amén, pastor, qué poderosa palabra en realidad y retadora. Buenas noches, pastor Ángel, bienvenido. Qué bueno tenerlo ya con nosotros. Buenas noches, hermana Susi. Buenas noches, pastor. Y como bien decía pastor Hamlet, muchas veces el pecado acusa, ¿verdad? Y creemos que no somos dignos incluso de ir a la iglesia o de estar en comunión con el Señor por lo mismo, ¿verdad? Que, que, que sentimos que no nos lo merecemos, pero también hago la analogía y digo yo, bueno, si yo pretendo ir hasta que esté sana al médico, jamás, ¿verdad? Entonces a eso vamos a la iglesia también, ¿verdad? Para que el Señor y el Espíritu Santo en su momento y poco a poquito vaya renarguyendo nuestro corazón. Y solo quiero compartir con ustedes, primera Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Tenemos abogado para con Dios. Hermana Becky, te cedo el espacio. Gracias, hermana Susi. Estos son salmos que particularmente yo los aprendí muy pequeña porque mi papá nos ponía retos de aprendernos de memoria en los salmos. Y pues si vamos en la misma línea de la que venía comentándonos el pastor Hamlet, me gustaría ir un poquito al versículo 4, cuando dice ahí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hay algo tan importante en este versículo que nos indica y nos recuerda a nosotros que a quien finalmente nosotros debemos y ofendemos cuando pecamos es a Dios. Y David lo reconoció en este versículo. Hay muchos comentaristas que dicen y sugieren, ¿no? ¿Por qué no le pidió perdón a la familia de Urías, a la misma Betsabé, de hecho a la familia que él mismo ya construía, ya tenía en esa época David? Pero creo que el salmista sabía a quién se debía, reconocía a su creador, a su Dios, a su padre, y entonces ahora mismo él se ve envuelto en esa circunstancia porque él no es que haya tenido la iniciativa de pedir perdón. Como dijo nuestro pastor Hamlet, justamente él encubrió su pecado, pero Dios en su misericordia envió a Natán para que pudiera hacerle notar. Y él reconoce, pudo haberse justificado, pudo haber dicho, no, yo soy el rey, pudo haberlo mandado a matar simplemente en silencio también a Natán, pero decidió confesar, que es otra de las cosas que nos enseña este salmo. Y aquí, en este versículo 4, nos recuerda a nosotros, a mí en lo personal, que yo a quien le debo cuando le ofendo es a Dios. Nosotros como creyentes nos debemos a Dios, y yo quiero todavía ir un poquito más allá y miren cómo la palabra es profunda y no es, bueno, para mí fue así como duro y en la tarde mientras leía. Y sigue diciendo, cuando ya reconoce David en el versículo 4, contra ti solo pecado, que ya lo leímos, él dice, hace el recuento de que justamente en maldad ha sido concebido, y dice en el 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando Dios ama al pecador que se arrepiente. Es mejor que nosotros vengamos a Él así como somos, transparentes, porque finalmente Él nos conoce, que estar encubriéndonos, ¿verdad? Que finalmente podamos, como decía alguien por ahí, podemos estar el domingo bien contentos, bien limpiecitos, bien bañaditos y listos ahí, pero con una carga en nuestro corazón, que es terrible, ¿no?
Es mejor abrir nuestro corazón delante del Señor, derramar nuestro espíritu delante de Él, porque es lo que hizo Ana delante del Señor y recibió una recompensa. Y es lo que también nos llama este salmo también, ¿verdad? A que nosotros podamos ser transparentes delante del Señor. ¿Somos pecadores? Sí, sí, lo somos. Y eso no va a cambiar. No cambió en el pasado, no va a cambiar ahora, ni va a cambiar en el futuro. Somos pecadores. Necesitamos de la gracia del Señor. Y este salmo también nos lo recuerda. Y qué bonito que nos hayamos detenido en este salmo para poder recordarlo en esta fecha del 2022. Ahora, cuando él continúa, el salmista en el versículo 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué le diría esto? Nada más porque sabía que él podía hacerlo, porque Dios podía hacerlo. Miren, este versículo es tan importante en todo este salmo porque justamente él sabía que solo Dios podía limpiarlo, ¿verdad? Dios no puede dejar al aire el pecado. Dios siempre va a castigar el pecado, ¿verdad? Dios no ama el pecado, odia el pecado, ¿verdad? Aborrece, dice la Biblia, el pecado, ¿verdad? Y ¿por qué nosotros ahora entonces, como en esa época David le dijo, he pecado, entonces contra Dios le dice a Natán, ¿no? Y Natán le dice, Dios ha visto tu pecado, lo ha considerado, no morirás. Pero ¿quién pagó? Pagó el hijo, ¿verdad? Que había concebido Betsabé, murió a los 7 días y su hijo Absalón, quien iba a la corona, quien en teoría iba a ser su primer sucesor, muere también, ¿verdad? Entonces, el pecado siempre va a tener una consecuencia, el pecado siempre hay una deuda por pagar, pero ¿saben cuál es lo bonito? Y este versículo lo trae a colación en esta época. Y recuerda esta fecha, mi querido amigo y amiga que está del otro lado de la pantalla. Esta parte, como el salmista nos lo recuerda ahora, purifícame con hisopo y seré limpio. Cuando Jesús fue a la cruz, fue tratado como pecador. ¿Por qué? Porque él llevaba nuestro pecado. Porque él llevaba mi pecado. ¿Se ha puesto a pensar en eso? En esta época él llevaba mi pecado. El pecado había que pagarse. Mis pecados había que pagarse. Y él los llevó todo a la cruz. Por amor a mí. Y David sabía eso de Dios, que solo Dios podía purificarlo, podía limpiarlo. Nosotros somos limpios a través de la línea de Jesucristo, porque Él murió en la cruz por nosotros. Y a través de Él fuimos limpios también nosotros. Yo no sé si a ustedes dura esta palabra, pero para mí ha sido como recordar otra vez, Él es por quien yo estoy aquí ahora mismo. Ha sido su gracia. Y fue ese sacrificio que se hizo en la cruz, que se pagó por mi deuda, la que hoy me tiene en pie. Es su gracia. Por eso David se lo dijo a Dios, ¿verdad? Por eso David lo expresaba en este salmo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír ese gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué? Porque en el Salmo 32:3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. El pecado, cubrir el pecado no es saludable, ni siquiera para nuestro aspecto físico. No es saludable. Acerquémonos a nuestro pastor, a la persona, oremos por esa persona que el Señor va a usar en este tiempo para que pueda ayudarnos. Nuestro hermano Rudy, en una de las semanas atrás, yo me acordaba que él hablaba acerca de rendición de cuentas. Y decía, si no puedes solo, apégate a alguien, ¿no? Júntate con alguien, ora. Yo soy siempre la idea que debe de orar uno por esa persona que Dios va a usar y esa persona va a usar para ser de bendición para uno. Y eso puede pasar. Y esa parte justamente es la que nos hace recordar que el Dios que saca a revelación en este tiempo o en este momento, cualquier cosa que esté pasando y se estén abriendo las noticias, agradezcale al Señor, aunque sea una noticia muy rara, muy fea, muy mala, una noticia que no esperaba. ¿Por qué? Porque el pecado es peor aún, ¿verdad? Envejece, ¿verdad? Y olvídese usted que está pensando si es de mujer, dije, no, entonces voy a sacar todo porque no quiero envejecer, no, pero también cala nuestros huesos, la enfermedad de la artritis, la artrosis, la osteoporosis, justamente está comprobado que es resultado de esto, de muchas penas que se guardan. Y pensemos nosotros como creyentes que son pecados que estamos escondiendo, que no hemos sacado a revelar, que no hemos traído a la luz, ¿verdad? Y cuánto podríamos hacer si pudiésemos revelarlo, pudiésemos abrir nuestro corazón. Como dice el versículo 6, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Dios está con nosotros y con usted ahora mismo, donde se encuentre. Ahí sentado en la cocina, si usted se acuerda qué es lo que ha hecho, qué es lo que pasó y no le ha rendido cuentas al Señor. Ahora mismo, esta noche, Señor, aquí estoy, delante de ti. Por favor, Señor, te lo expreso ahora. Lo guardé, pero ahora te lo expreso. Eso es lo que Dios está buscando, porque eso es lo que cuando nosotros dejamos de encubrir eso, Dios, ahora el salmista está reconociendo a Dios, porque solo en Él no solamente tiene la capacidad de purificarnos y limpiarnos, sino que esa relación que mantenemos con el Espíritu Santo y con nuestro Padre nos permite la libertad, que nos permite sonreír, la seguridad, la quietud, porque en medio del valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Esa es la promesa, ¿verdad? Y por eso dice ahí en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Vuelve a recordar a pesar de, y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La Biblia dice en este libro de Segunda de Samuel que el Espíritu de Jehová estaba con Saúl. Y luego dice, el Espíritu de Jehová ya no estaba con Saúl, ¿verdad? Ahora estaba con David. David sabía qué significaba esa relación con el Padre. Y usted que está del otro lado, también sabe. Cuando tenemos al Espíritu de Dios, cuando dejamos que Él actúe en nosotros, es otra la vida. Es otra nuestra sonrisa, es otra nuestra paz. No se puede comparar, no se puede comparar. Si usted puede estar pasando diferentes vicisitudes, pero si está convencido de que usted está a cuentas con su Señor, con su Padre, qué libertad la que nos trae. Él le decía hace poco a mi papá, yo le digo al Señor, Señor, yo necesito tanto, ¿verdad? Para calificar en ciertas cosas, en un negocio, y yo no necesito tanto. Y a veces yo, cuando tengo la cantidad, le digo yo a mi papá, debí haber pedido más. Pero qué tranquilidad la mía, yo vivo tranquila, todos los días hago la tarea, hago lo que se tiene que hacer y yo sé que voy a terminar calificando, yo sé que voy a terminar bien el mes y esa relación que tenemos con el Padre nos permite eso, porque sabes que Él pelea tus batallas, Él pelea mis batallas. Dice Él que la victoria ya está ganada y yo no puedo desvalorar eso, no puedo dejarlo por un lado porque es mi Dios. Y es Jesús mismo, el Hijo de Dios, quien llevó y pagó en esa cruz mis pecados. No puedo dejar de valorar eso. Y qué tan importante por eso, porque sabía esto, David dijo que no se ha quitado de él su espíritu, ¿verdad? Porque él quería, estaba anhelante de esa relación, de ese compañerismo que tenemos. Qué bonito saber, ¿verdad? Que un diagnóstico médico no va a cambiar, no va a quitarnos la paz. Un problema económico no va a quitarnos la paz, porque déjeme recordarle a mi hermano que está del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Usted que está padeciendo, probablemente hace poco escuché un comentario que alguien dijo, usted hermano que tiene deudas, para nosotros es, ¿verdad? Tal vez fuimos malos administradores, pero déjeme decirle, recordarle que el Señor trae sabiduría de lo alto. Dice Santiago que si nosotros se la pedimos, Él nos la va a dar de manera abundante y va a ayudarnos a ser más creativos. Por ahí nuestro hermano Rudy siempre nos ayuda con unos tips financieros que son de mucha bendición y por ahí deberíamos de juntarnos con gente que nos ayude, nos instruya, nos guíe en el aspecto económico si esa es nuestra lucha, si es un diagnóstico médico. Probablemente, como dijo alguien por ahí, sale más cara la enfermedad que ir la consulta, ¿verdad? Así que debemos de ser diligentes también con nuestra vida, ¿verdad? Es el Espíritu Santo mismo guiando nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra forma de sentir. Y si estamos alineados a lo que Él está queriendo enseñarnos, nosotros vamos a gozar de quietud, porque sabemos que Él está peleando mis batallas. Porque yo creo, estoy convencida que Él está peleando mis batallas. Y cuando yo leí este versículo hoy de esta manera, el versículo 7 de purifícame con hisopo y seré limpio, pensando en que en ese tiempo, en esa época, David ya reconocía a Dios como el único para limpiarlo y creyendo. Por eso la pregunta de él, he pecado, dijo, he pecado. Pero Natán le dice, no morirás, no morirás. Aunque el pecado se pagó por la muerte de sus dos hijos. Y en esta época nosotros sabemos que nuestro Jesús ya pagó mi deuda. Nosotros debemos de vivir como hijos y permitirle al Espíritu Santo que viva, que mora en nuestro corazón, que actúe
como Él debe de actuar. No contristemos al Espíritu Santo, no desvaloremos el trabajo, dejémosle que more en nosotros y que pueda actuar en nosotros para tener esos resultados de la vida plena que Dios promete para cada uno de sus hijos. Me encantó este salmo. Vienen los versículos siguientes donde esa relación tan entrañable que el salmista quiere tener con su Padre, también nosotros debemos de necesitarla en la sociedad. Amén, hermana Becky. La verdad que mucho, mucho, mucho por aprender, ¿verdad? Definitivamente, como siempre lo hemos dicho, es causa-efecto, ¿verdad? Y lo espiritual increíblemente viene a verse reflejado en lo espiritual, en lo físico, ¿verdad? Cambia el semblante, ¿verdad? Crea muchas enfermedades, como bien lo estábamos comentando, ¿verdad? Es increíble, la verdad. Pastor Ángel, le cedo el espacio. Gracias, Susi. Mire, yo estoy aquí, tan rico que se está oyendo. Bendigo la vida de Hamlet, de Becky y de Susi. La verdad es que el Señor nos ha hablado mucho esta noche. Fíjense que yo voy a hacer 2 comentarios, 3 creo, así, concretos y rapiditos. Sobre la primera parte del Salmo 51. No cabe duda que este Salmo 51 es un salmo que nos da para mucho aprendizaje, porque fue una experiencia tremenda la del rey David. Y si usted lee el Salmo 51 y ve los versos 1 y 2, yo diría, bueno, pues, tan rico que ha sido para el rey David tener cómo pedir y a quién pedirle, ¿verdad? Fíjense que llega y le pide, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus... Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Pero para tener a quien pedir, mi hermano, primero hay que tener una relación con Él. Entonces, claro, para David, pues recibió el mensaje de Natán, y en fin, pero él sabía quién era su Dios, tenía una relación con Él, y fue tan rico seguramente para él quitarse ese peso de encima de la culpa, cuando le fue a pedir perdón. Pero para pedir a alguien hay que tener primero relación con Él. Para tener una relación con Dios, mi hermano, hay que empezar por meditar en su palabra. Meditar en la palabra nos permite cultivar la relación y fortalecer nuestra fe. El otro comentario es, si usted ve los versos 3 y 4, David no se anduvo por las ramas. Se confrontó, pidió perdón, reconoció su pecado. No anduvo buscando a quién echarle la culpa, ni buscando excusas, ni diciendo, es que el diablo me la puso, pues, Dios mío, nada. El diablo fue el que mandó a Betsabé allá que se bañara en la azotea cuando yo estaba viendo. No. Se reconoció, se confrontó y naturalmente corrigió. Y eso nos lleva a lo que decía hace un rato del pastor Hamlet. Debemos de buscar ser total y absolutamente honestos con Dios y con nuestros semejantes. Eso es lo que Dios quiere. El primer aprendizaje para mí es este. Gracias. Gracias, pastor. La verdad que nosotros a todo le echamos la culpa al enemigo, ¿verdad? Y a veces ni en cuenta, ¿verdad? Son puramente decisiones de nosotros y como yo siempre le digo, el Señor, en mi debilidad hazme fuerte, ¿verdad? Que Él es el único que puede ayudarnos. Pastor Hamlet, le cedo el espacio. El audio. Sí, yo creo que no estaba puesto el audio, no estaba abierto, ¿verdad? Bueno, según la Biblia, lo que nos demanda es lo que decía el pastor, ¿va? A buscar tener una relación directamente con nuestro Dios y
¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Amén. Entonces, debemos de, amados hermanos, en todo momento y en toda oportunidad que nosotros tengamos de hablar sobre la palabra de Dios, por favor, no nos olvidemos de que tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque quien hizo la obra en la cruz del madero, quien hizo la obra de amor, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en toda actividad, tenemos en todo aquello que se desarrolle. Acuérdense que la Biblia, nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio de, ¿sí? Entonces, no las experiencias que nosotros hemos vivido, que las experiencias que hemos pasado, sino lo que Jesús hizo en la cruz del madero por cada uno de nosotros. Y ahí dice, en San Juan 15:13 dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Nosotros leemos ahorita el libro de los Salmos y sabemos lo que pasó con David, el rey David, lo que pasó con Betsabé y las acciones que tomó David para arrepentirse y para venir a la presencia del Señor nuevamente. Y entonces, cuando Dios perdona, perdona. Y alguien le decía, yo creo que fue la hermana Becky, o bueno, pero decía que ese niño murió. ¿Y dónde fue donde David se levantó del ayuno? ¿De dónde fue donde el rey David se levantó después de que murió el fruto del pecado? Cuando muere el fruto del pecado, amado hermano, nosotros vamos a tener libertad. Y eso es lo que tenemos que dar a entender, que mientras Jesucristo no venga a nuestra vida, nosotros vamos a seguir atados a eso, ¿sí? A ese pecado. Entonces, mire qué importante es aprender de todo eso. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, dice en el versículo 13, pero a nosotros, cuando dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, debemos de venir a lo que dice ahorita en el Nuevo Testamento, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Porque, amados hermanos, debemos de empezar a hacer la Biblia, a hacer la palabra. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Verdad? Cuando nosotros predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar lo que pasó con cada uno de nosotros. Vamos a conocer verdaderamente el grande amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Y así como nosotros fuimos libres y hoy nos gozamos en la presencia del Señor, esas personas a las que nosotros les evangelicemos, esas personas a quienes nosotros prediquemos, también van a tener la oportunidad de vivir y de compartir lo que usted y yo hoy podemos vivir y compartir. Amén. A mí esto me parece pero maravilloso y la verdad nos emocionamos y nos contentamos con decir que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, pero no lo hagamos solo cuando estemos aplaudiendo o levantando nuestras manos cantando, sino sintámonos realizados o sintámonos que estamos obedeciendo la palabra de Dios cuando hagamos la palabra de Dios y prediquemos el Evangelio. Amén, pastor. Gracias. Aquí, siguiendo la cronología de la palabra, hay algo a mí que hay un verbo sumamente importante que dice que es renueva, ¿verdad? Y trayéndolo, ¿verdad? Dice, renovar es restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido. Y dice
El Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, o sea, cambia, transforma, ¿verdad? Hazme de nuevo un espíritu recto delante de mí. Qué bonito, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos ese anhelo en nuestro corazón. ¿Qué piensas, hermana Becky? Por supuesto. Yo creo que es necesario todos los días, en todo momento, ¿verdad? Por eso es que yo les comentaba en esta parte de estos versículos que justamente David lo que está buscando es restaurar esa relación que él tenía, que sabía que tenía con el Padre, ¿no? Y a mí me lleva a pensar de este hombre que la Biblia dice que no, que fue un hombre que agradó al Señor, que sabía finalmente cada cosa en su lugar, ¿verdad? Reconoció a su Señor y sabía que de él provenía el gozo, sabía que de él podía ser limpio, sabía que de él podía ser sustentado, sabía que de él tenía todo. A veces nosotros nos perdemos en cosas sencillas, probablemente para otros, pero para nosotros sea un vaso de agua donde nos estemos inundando. Pero el Señor, si tuviéramos más claro estas cosas o recordaríamos más constantemente que la palabra del Señor está ahí para sustentarnos, para fortalecernos, para animarnos, para guiarnos, para enseñarnos hasta cómo alabar, porque ya encontré un salmo que dice que aprendamos cómo alabarle a nuestro Señor, ¿no? Si buscásemos más al Señor, si fuésemos más intencionales, por eso pienso yo, tendríamos esa paz que Él finalmente ha prometido para cada uno de nosotros, tendríamos esa vida plena a la cual el Señor nos ha llamado. Y lo que acaba de comentar el profesor Hamble, cabal me lleva a del mismo versículo que él leyó, ¿verdad? Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos. Y alguien decía que transgresión era sobrepasar los límites establecidos por Dios, y estos pueden ser físicos, morales y espirituales. Ejemplos podríamos pensar muchos, ¿verdad? Y que iniquidad es algo que verdaderamente está mal, que de hecho no se puede perdonar, y eso me vuelve a recordar que para nosotros hay una oportunidad, porque si venimos a Dios y reconocemos al Hijo, reconocemos que Él murió y resucitó, se levantó entre los muertos, entonces yo seré salvo, yo seré salvo. Y si yo soy salvo, esto mismo, este regalo de salvación también se lo quiero compartir a alguien más. Y ahí está lo que el pastor Hamble decía, ¿verdad? Podemos enseñarle a la gente que está en mal camino, o también podemos llevar este regalo de salvación, y el mismo Espíritu Santo va a enseñar, va a convencer de juicio y de pecado, como dice la palabra, al que lo necesita, ¿verdad? Así es, Becky. Pastor Ángel, le cedo el espacio. Pero eso sí, fíjese que yo también estaba reflexionando sobre el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dijo David. Imagínese usted que el día que usted tiene una fiesta muy importante, usted tiene que trabajar ese día en la mañana en el frente de su casa, es una calle de tierra, hay polvo, hay sol, usted está sudando, está sudado lleno de polvo, pero además hay una poza de agua ahí, de repente pasa un carro, pasa rápido y le llena de lodo encima, y usted está realmente chuco, digamos, así, literalmente chuco en su máxima expresión. Usted tiene que ir a la fiesta, ¿verdad? Entonces usted entra, se da un buen baño, se cambia, se pone ropa limpia, se perfuma y sale usted nítido para la fiesta. ¿Qué le parece si eso lo aplicamos a ese baño que usted se dio? ¿Qué tal si lo aplicamos a un baño espiritual? ¿Qué es lo que hizo aquí David? Dice que en mí, Dios, un corazón limpio. Señor, este corazón que tengo está chuco de pecado. Este corazón está sucio, está cargado, está dolido, está, en fin. Queda en mí un corazón limpio, Señor, y de nuevo un espíritu recto dentro de mí. ¿Te imaginas esa sensación? Yo creo que para David esto fue una sensación linda, digamos, pedir perdón, arrepentirse
corregir y recibir el perdón de Dios y salir de ahí, de esa oración, con un corazón limpio realmente. Verso 13, enseñaré a los agresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esto, hermano, es aplicable en los tiempos de David y en los tiempos de hoy. Usted no necesita, ni yo necesito haber cometido un adulterio de ese tamaño, ni un homicidio, ni haber mandado a matar a Urías, digamos. Pero los pecados que hemos cometido son los mismos, o son iguales, o son similares, o son equivalentes, digamos. Entonces, aquí él le dice, haz de mí un instrumento, Señor. Úsame a mí para que yo vaya y hable de ti. Cantará mi lengua tu alabanza, ¿verdad? Cantará mi lengua tu justicia. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, pero tú no lo quieres. Los sacrificios que Dios quiere son un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere. Que vengamos con Él a humillarnos. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare, si orare, si se arrepintieren de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y finalmente, en la parte final de este salmo, hay como una oración que busca prosperidad, fíjense. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Señor, haz por tu pueblo lo que está esperando. Haz tu benevolencia sobre Sión, edifica los muros de Jerusalén. Prospéralos, Padre. Es la petición de un pecador arrepentido que está pidiendo por su pueblo. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar que usted y yo somos pecadores también arrepentidos? Ojalá que arrepentidos, ¿no, hermano? Ojalá que arrepentidos y además corregidos de nuestros malos caminos. Ojalá arrepentidos y con nuestros pasos derechos ahora. Y podamos entonces interceder también por los demás y poder decirle, Señor, haz con tu benevolencia sobre mis hermanos, edifícalos, prospéralos, provéeles. Me quedo hasta ahí, hermanos, y gracias. Gracias, pastor. Y aquí hay una cosa bastante interesante que dice que el Señor no solamente quiere sacrificios, ¿verdad? No quiere holocausto solamente, sino dice que Él quiere en realidad un espíritu quebrantado, ¿verdad? Eso es lo que a Él en realidad necesita y quiere, ¿verdad? No que estemos, como bien dijo Pastor Hamlet, actuando de una forma, diciendo otra y nosotros mismos nos contradecimos, ¿verdad? Pero me movió mucho esto, ¿verdad? Que no hay tal sacrificio para Él que valga más que un espíritu quebrantado, ¿verdad? Sé que Él aborrece el pecado, mas no al pecador, pero también dice que nuestros pecados son... ya él los pagó por nosotros, pero dice, pero no ven y no lo vuelvas a hacer también, ¿verdad? Entonces, muy bonita la palabra. Entonces, mis amados hermanos, solo así rapidito quiero saludar a nuestra hermana María Eva Rojas, gracias por seguirnos, el hermano Douglas, Elvia, y que perdí el contacto de los demás, solo a ellos los logro leer, pero a cada uno que está al otro lado, espero que la palabra esté llegando como a nosotros nos está edificando el día de hoy. Y ya para ir concluyendo, ya vamos a cederle el espacio a Pastor Hamlet, ¿verdad? Que es en resumen, qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
Bueno, pecado de omisión o pecado de comisión es pecado. ¿Sí? Porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado, ¿verdad? Y yo creo que bueno es para nosotros leer la palabra, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás, ¿qué? Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, yo digo, bueno, entonces sí me conviene leer la Biblia, ¿verdad? Sí me conviene leer la palabra de Dios. Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillara, yo creo que sí me conviene buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros puede preguntarse qué es lo que más le conviene, no tal vez no qué es lo que quiere, sino qué es lo que más le conviene. Y entonces yo sí he aprendido de que Dios no me da lo que yo quiero, sino que Dios me da lo que a mí me conviene. Si nosotros queremos recibir algo del Señor, de nuestro Dios, ¿a quién tenemos que buscar? Ahí está la respuesta, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, como le digo, este salmo me ha hablado, me ha ministrado, y como toda la palabra de Dios, y clamo la misericordia del Señor y que sea su Santo Espíritu fortaleciéndonos, ¿verdad? En todo momento. Y por favor, amados hermanos, tengamos mucho cuidado porque si nosotros no tenemos cuidado, podemos caer en esa anemia espiritual. El Señor nos bendiga, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén, pastor, que así sea. Y no cabe duda que a cada uno de nosotros habló al Señor el día de hoy. Y también segura estoy que a hermana Shirley desde Coatepeque, Shirley González, ¿verdad? También al Señor habló el día de hoy, a Elvia de Maldonado, espero que el Señor haya hablado a su vida. Andrea Morales, el Señor tuvo algo especial para ti y para Rudy Mayen. Seguro estamos que el Señor habló a su vida también, ¿verdad? Hermana Becky, te dejo el espacio. Quiero cerrar con un canto que justamente es este mismo salmo. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más, mi Señor, lávame, porque reconozco mis rebeliones y mis pecados siempre están delante de mí contra ti. Esconde tu rostro de mis pecados y borra de mí la maldad. Crea en mí, oh Dios, un ser limpio, lleno de ti, Señor. Gracias, hermana Susi. Amén, ¿verdad? Que lleguemos ante el Señor con un olor grato, ¿verdad? Con un olor fragante ante Él, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Pastor Ángeles, cedo el espacio. Quiero dejarle un consejo, mi hermano, antes de terminar, y es
quizá usted alguna vez lo ha dicho, a lo mejor yo lo dije alguna vez también, cuando alguien le dice que está buscando tomar una decisión, y a lo mejor le hemos dicho alguna vez, haga lo que su corazón le dicte. Si le he dicho así, hermano, ya no lo haga, por favor, míreles. Engañoso es el corazón del hombre, dice la Biblia, ¿verdad? Y además, hermano, el corazón del hombre tiene una vocación, una propensión por su naturaleza a pecar. Cuando dice David en el Salmo 10, en el verso 10, queda en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, mire, un corazón limpio es un corazón nuevo que el Señor nos da. Es un corazón nuevo que el Señor nos da, no es el corazón mismo que traíamos. Así que, en lugar de decirle a alguien, haga lo que su corazón le dicte, dígale, haga lo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón. Es distinto. No le diga, por favor, ya, haga lo que su corazón le dicte. Dígale, haga lo que el Espíritu Santo ponga en su corazón. Siga la guianza del Espíritu Santo, obedézcale a Él, sométase a su voluntad. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Y la verdad que hemos aprendido, la verdad nunca, el Señor cada día nos sorprende cada día más. Y hermano, tú que estás al otro lado, que venga a tu mente, ¿verdad? Y que reflexionemos y que le pidamos al Señor, ¿verdad? Que nuestra debilidad nos haga fuerte. Reconozcamos primero, ¿verdad? Como bien dice la palabra, reconocer, ¿verdad? Quién es nuestro Salvador, quién es nuestro refugio, quién es el que nos perdona, ¿verdad? Es ser consciente si hay algo que en realidad al Señor no le agrada, ¿verdad? Póngale el nombre. Aquí no estamos para juzgarlo, simplemente usted en su mente, póngale, Señor, mi debilidad o mi problema es este, mi problema es el otro, yo te lo pongo en tus manos, Señor, sola o solo no puedo con este problema, ¿verdad? Entonces, póngaselo al Señor. Yo estoy segura que el Señor nos habló el día de hoy y nos trajo a la mente cualquier situación que nos está haciendo alejarnos del Padre, ¿verdad? Que dejar esa comunión con el Señor, porque el Espíritu Santo también renarguye nuestro corazón, ¿verdad? Y muchas veces eso hace que no tengamos esa sintonía directa con el Padre, pero el Señor nos llama, ¿verdad?, a reflexionar, a reconocer nuestro problema y a ponérselo delante de las manos de Él para que Él haga la obra. Ya para finalizar, antes de orar para finalizar, solo los quiero invitar que para el día domingo a las 9 de la mañana los invitamos a nuestro gran fiesta dominical, ¿verdad? Donde el Señor tiene algo especial para cada uno de ustedes. Los esperamos. Miren, como siempre digo, somos una gran familia. Está muy bien que al que no pueda llegar por una otra situación, pues el Señor habla de muchas formas y a través de varios medios, pero miren qué rico se siente, ¿verdad? Estar con nuestra familia espiritual, ¿verdad? Estar en coinonía, los esperamos, estamos llevando todas las medidas de bioseguridad. No deje de congregarse, sea puntual. Mire, el servicio es a las 9 de la mañana. No se pierda cada parte de esta gran fiesta, ¿verdad? Desde la oración de inicio, mire, el Espíritu Santo va preparando el corazón, la alabanza, la palabra, cada cosa que podemos aprender los días domingos. Y sin más, ¿verdad? Los esperamos para el otro viernes a las 8:30, ¿verdad? Para que sigamos aprendiendo y sabiendo qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que, hermana Becky, te cedo el privilegio para que nos despidas en oración, por favor. Gracias, Pastor Hamlet, por estar con nosotros. Gracias a toda la familia Coatepeque. Gracias, familia Viña Coatepeque. Y
esperamos estar en un futuro muy cercano. Amén, así Amén. es, toda la iglesia. Oremos juntos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por esta hora que ha sido enriquecedora para todos, Señor. Gracias por usar al pastor Hamlet, gracias por usar, Señor, pastor Ángel, Señor. Gracias por las palabras de mi hermana Susi. Gracias por este tiempo, Señor, que cada uno hace, Señor, para servirte, porque por ahí siempre escuchamos que tú no llamas a gente desocupada, sino a gente ocupada, Señor, que finalmente dice, heme aquí, tu siervo oye. Señor, queremos escuchar ese susurro de tu voz, Señor, y Señor, guíanos para poder estar listos, Señor, listos en decir, heme aquí, tu siervo oye. Donde haya uno, Señor, sirviendo, tú siempre respaldas, Señor, tú siempre estás con ellos, porque tú amas, Señor, a tus hijos que llevan tu palabra, a los hijos, Señor, que están haciendo lo que tú finalmente nos dejaste como mandato con tu Hijo, Señor, de ir y hacer discípulos a otros. Señor, lo que anhelamos es que este tiempo sea un canal de bendición para otros, un canal y un regalo de salvación para algunos, Señor. Esa palabra en tiempo para aquel que lo necesita, esa fortaleza, Señor, para aquel que sufre, Señor, para aquel que teme, Señor, porque tu palabra, sin duda alguna, es una palabra de fortaleza, Señor, y de aliento para cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, que el día de hoy podamos descansar y tener un descanso reparador en tus manos, que mañana sábado, Señor, podamos recobrar fuerzas, los que estudian, Señor, que tu Espíritu mismo los llene de tu sabiduría, Señor, y que el domingo estemos en tu casa, Señor, para poder abrazarnos y poder dar testimonio también de lo que tú has hecho con nosotros esta semana, Señor. Gracias, Señor, por amarnos como nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Feliz noche. Buenas noches, descansen. Buenas noches, hermanos.